Bueno, bienvenido a un nuevo bloque de estudio de Revelant. Y esta vez nuestro tema va a ser muy importante porque se teje con la vida de las personas, la vida diaria de las personas, mucho más de lo que alcanzamos a imaginar. Hoy entonces vamos a abordar como unos pensamientos introductorios acerca de la adoración. Qué tema tan interesante. Comencemos por decir esto. La palabra textual en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento es la palabra proskuneo. Y esa palabra es muy interesante porque textualmente se puede definir como, traducir como besar la mano. Pero besar la mano de la manera en que un perrito besa la mano de su amo. Ok. Yo recuerdo hace años cuando en Colombia empezó a hablarse de la restauración de la adoración y la alabanza, un tiempo en el que jugamos un rol importante a través de los simposios latinoamericanos de alabanza y adoración. Recuerdo muy bien que por aquellos años surgió un proyecto musical muy bonito, que, aclaro, es de verdad bonito, porque de pronto con lo que voy a decir alguien podría pensar que estoy censurándolo. No es mi propósito. Ese proyecto se llamó AA, era el tiempo de los cassettes. Quizá algunos de los quienes nos están viendo ahora ni siquiera saben qué es un cassette, pero ese proyecto AA significaba alabanza y adoración. Entonces, imagínate tú, ¿en qué consistió el proyecto AA? Lado A del cassette era alabanza. Y lado B, al voltearlo, que eso era interesante antes, no los discos ahora, ni pues lo que tenemos en las plataformas musicales, es otro concepto. Lado B era adoración. Lo interesante es que ese pensamiento y esa manera de manejar una muy buena grabación respondía a un concepto que muchos tenían y todavía hoy tienen cuando hablamos de la alabanza y de la adoración. Pues bien, el concepto al que me refiero, ¿cuál es? El lado A, que era alabanza, era toda una grabación de canciones rápidas, alegres, festivas, de celebración, llenas de música, llenas de alegría. Y cuando tú tomabas el cassette y le dabas la vuelta al lado B, adoración, todo cambiaba. Eran canciones muy quietas, muy tranquilas, letras de otro orden, no había una explosión de alegría, ni de pronto tantísimos sonidos. Pues lo que quiero decirte con esto es, claramente esa grabación, Proyecto AA, afirmó, reafirmó o enseñó o captó o expresó lo que era el pensamiento de muchos, que la diferencia entre alabanza y adoración consiste en el tipo de música que se toque, el sonido, la melodía o el tipo de letra. Así que de aquí vamos a comenzar con estos bloques de inicio que quiero compartir contigo. El Señor Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 8, escucha bien lo que dijo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, el famoso momento de la tentación de Jesús. Esta frase contundente, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas cosas que se pueden decir. Recuerda que esta masterclass es más que todo introductoria, que va a abrir muchas ventanas. Muy interesante que esta respuesta del Señor Jesús viene al momento más agresivo, más intenso de la tentación demoníaca. Con Jesús de pronto la idea no era en este caso tentaciones de orden más material, tentaciones de orden sensual o las que de pronto nosotros interpretaríamos los seres humanos como grandes tentaciones. Aquí está Jesús respondiendo a lo que fue el corazón de la gran invitación demoníaca, cuando el diablo ha dicho a Jesús, mira, aquí están todos los reinos del mundo, su gloria, su grandeza, son mías, a mí me las dieron. Una afirmación muy interesante que Jesús no contradijo. Y a quien yo quiero se las doy. Y Jesús responde, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás.
Fíjate qué interesante. En medio de todo hay una discusión en la propuesta diabólica y en la respuesta de Jesús. Está implícito el hecho de un intercambio, que de eso hablaremos más adelante, un intercambio de adoración y gobierno. Esto es muy, muy, muy importante. Pero no es mi punto en este primer segmento. Mi punto aquí es que el dicho de Jesús es contundente. Al Señor tu Dios adorarás. La adoración correcta tiene que ser dirigida a Dios y hemos de estar seguros de que está dirigida hacia Dios. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. También diciendo que la adoración correcta que va hacia Dios tiene unas implicaciones de orden práctico, de orden concreto, que inclusive tienen un efecto con aquello hacia lo cual yo oriento mi vida, o aquello a lo cual yo me rindo, o aquello en lo cual yo me invierto. Entonces, lo que yo quiero compartir contigo en este primer bloque, repito, tiene que ver con qué es la adoración en últimas de una forma sencilla. ¿Qué podríamos definir de la adoración de una forma sencilla? Evidentemente la adoración, creo que ya estás deduciéndolo, no se puede definir como un ritmo musical. Evidentemente también la adoración no debería definirse en función de un tipo de letra o una melodía más queda, más trémula si se quiere. Yo recuerdo comunidades, iglesias que nos invitaban años atrás a que dirigiéramos los tiempos de alabanza y era mi responsabilidad hacerlo. Íbamos a muchas iglesias y recuerdo muy bien que en muchas de ellas se paraban, hacían el momento de alabanza, algo en la mitad y luego ahora vamos a adorar, porque en su cabeza la adoración tenía que ver con ritmo, melodía y cosas como las que acabo de describir. Bueno, la adoración no describe un cierto ritmo, la adoración no describe una cierta melodía, la adoración no tiene que ver con estas cosas de manera esencial, porque no estoy diciendo que estos ritmos o tipos de canciones no sean importantes en los tiempos de adoración, sobre todo cuando hablamos de adoración en comunidad, adoración congregacional. La adoración está relacionada, en realidad, es con el nivel de intimidad al que se llega. De las muchas diferencias que se podrían hacer entre alabanza y adoración, muchas que podríamos hablar mucho rato, cosas interesantes y muy prácticas, este es un punto para mí crucial. Adoración describe un nivel más íntimo de trato con Dios. Cuando nos encontramos en una atmósfera donde compartimos momentos de alabanza para Dios. Cuando entramos más allá de lo habitual, cuando nos encontramos en una profundidad mayor, más allá del ritmo y del tipo de letra que se esté usando, en ese momento nosotros comenzamos a expresar o a entender lo que significa adoración. Ahora bien, te dije hace un momento que el Señor Jesús enfatizó: al Señor tu Dios adorarás. Y entonces está abriendo una puerta para decir, evidentemente, hay adoración que puede ir en direcciones diferentes. Aparece aquí un asunto problemático. Y el asunto problemático es que para muchos adoración es un concepto religioso, estrictamente. Adoración es un concepto que solo tiene que ver con ciertos espacios y momentos de la práctica de las iglesias, un domingo o algún día por el estilo. Pero realmente no. No sé si has notado tú la tendencia natural que los seres humanos tenemos hacia inclinarnos a algo de una u otra forma, postrarnos ante algo de una u otra forma, honrar algo de una u otra forma, y no me refiero estrictamente a asuntos de orden religioso. Todo eso dibuja una verdad importante, que todo ser humano es un adorador y que todo ser humano adora a algo o adora a alguien. Un concepto clave. Entonces, en este primer segmento que quiero dejar contigo en esta masterclass, me parece importante cerrar diciendo algo de cómo puedo yo identificar si realmente estoy adorando a Dios
¿a quién de verdad yo adoro? Jesús dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Así que es posible adorar a algo o a alguien más, con todas las implicaciones que eso tiene y que seguramente veremos no solamente hoy, sino en otros momentos. Bueno, te voy a dejar 4 claves para poder examinar la adoración personal, para poder definir cuándo hay adoración hacia Dios o a qué o a quién se está adorando. Esto lo aprendí del Señor un día preguntándole, enséñame, Señor, cómo puedo enfocarme o cómo puedo diferenciar mejor lo que adoración verdadera para ti es o hacia dónde estoy orientando mi adoración. 4 claves. La primera de ellas, aquello a lo que yo le doy el crédito o el mérito, aquello ante lo cual yo asiento y digo sí, aquello ante lo cual yo digo es la verdad para mí, aquello que yo afirmo y recibo como autoridad sobre mí, a lo que le doy el crédito o el mérito. Lo segundo, a lo que le doy tiempo, atención. Una de las cosas por las que más hoy se disputa es por los segundos de atención que tiene una era electrónica completamente gobernada por la inmediatez. ¿A qué se le da atención? ¿En qué pongo mi enfoque? ¿Sobre qué estoy invirtiendo mi tiempo? La tercera gran clave es ¿a qué yo le doy recursos? Recursos también. Y cuando digo recursos, digo mis habilidades, mis capacidades, en qué están invertidas, hacia dónde están alineadas por completo. Y la última, ¿a qué le doy mi dinero? Eso es una parte crucial. Por eso el Señor un día dijo, hablando de dinero y de bienes materiales, ustedes no pueden servir a 2 señores. Él estaba hablando de un nivel de adoración. No pueden servir a Dios y a las riquezas, dijo alguna vez Jesús. Es importante que escuches esto. La manera como usamos recursos, bienes, dinero, tiempo, dicen de nosotros a qué o a quién estamos adorando. Vamos a cerrar este primer bloque aquí de esta masterclass. Piensa entonces, adoración no es un ritmo, no es una melodía, no es un estilo. Piensa entonces que adoración tiene que ver con la intensidad y profundidad en la que en un momento dado tratamos con Dios. Piensa además que la adoración real es una adoración que se da a Dios. Pero piensa también que la adoración se teje en la vida cotidiana de las personas porque se identifica lo que se adora a través de estas 4 claves. ¿A qué le doy crédito? ¿A qué le doy atención? ¿A qué le doy tiempo? ¿A qué le doy recursos o dinero? Cerremos este primer bloque aquí y ya vamos a continuar con una segunda parte que es bien importante en esta masterclass. En esta segunda parte quiero presentarte en esta masterclass introductoria de un tema apasionante como es la adoración. Quiero presentarte otra afirmación contundente de Jesús. Esta que te voy a presentar aparece en el Evangelio de Juan capítulo 4 en el marco de una conversación muy interesante entre Jesús y una mujer samaritana. Es un diálogo que parece un poco de locos, porque todo comienza con agua, dame de beber. Jesús aborda a esta mujer samaritana pidiendo dame de beber. Todo esto está lleno de entendimiento, de significado. De otra manera, en este diálogo parecería todo perderse y ir en diferentes direcciones. En realidad no tiene un hilo conductor que tiene que ver, todo que ver con adoración. Y por eso llega a un punto como de clímax de la conversación. Y es lo que pretendo que compartamos unos minutos. Dice Juan capítulo 4, versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y escucha, esta mujer no era una mujer normal, cualquiera, inclusive ni siquiera en el término despectivo o peyorativo, una mujer cualquiera, a pesar de que está claro por el relato que ya estaba con su 6º hombre en la vida. Pero no era una mujer cualquiera, había unas cosas que ella entendía y unas preguntas que ella le planteó a Jesús que son absolutamente apasionantes.
Y aquí viene una. Me parece que tú eres profeta, le dice, porque Jesús acaba de decirle, es verdad que no tienes marido, has tenido 5 y el que tienes no es el tuyo. En el versículo 20 dice ella, nuestros padres adoraron en este monte. Mira qué interesante hacia dónde la conversación va ahora. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Un conflicto teológico, pero ¿por qué ella estaba tan clara al respecto? Muy interesante para poder pensar qué tipo de mujer era. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está rompiendo toda la teología. La adoración no está vinculada con un lugar, le dice, ni es aquí ni es allá. Viene la hora en que no será así. Y Jesús añade, vosotros adoráis lo que no conocéis. Otro principio crucial de la adoración. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Hay una conexión entre adoración real y experiencia con Dios y conocimiento de la persona misma de Cristo. Pero escucha lo que viene ahora. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Los verdaderos. Ok, entonces hay falsos. ¿Cuáles son estos? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente, escucha el resto de la afirmación, a los tales el Padre busca que le adoren. El Padre está buscando adoradores. Como tantas veces lo hemos dicho tantos predicadores, el Padre no busca adoración, sino busca adoradores. El Padre está en la búsqueda de eso. Y Jesús remata diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Qué interesante. Jesús está diciendo, va a llegar un momento en el cual el lugar no va a ser relevante. Viene la hora y ya llegó. Qué interesante esta declaración del Señor. Ahora se va a abrir un camino nuevo de adoración, porque el Padre va a dejar ver una nueva faceta suya a través de Jesús. Pero el punto es, Jesús dice, pero hay una clave. El verdadero adorador tiene esta característica. Va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces quiero que pensemos unos minutos y conversemos unos minutos sobre adorar en espíritu y adorar en verdad. Creo que tienen 2 caras que podemos mostrar. La primera cara de ellas, nosotros somos espíritu y solamente podemos tratar con Dios en ese ámbito que es estrictamente espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, él decía, sirvo a Dios en mi espíritu, enfatizando que algo más profundo que lo visible era aquello desde donde él encontraba como su matriz, su motor para servir a Dios. Aquí tiene un sentido importante también. No adoramos a Dios a partir de otro ámbito distinto, sino del espíritu propio. Mi espíritu siempre está en conexión con Dios, aunque de pronto las emociones estén un poquito agitadas. Mi espíritu, una vez renacido, una vez nacido de nuevo, tiene la habilidad de conectarse con Dios cualquier lugar, cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier hora. Todo lo que Dios ha puesto para nosotros está puesto en nuestro espíritu. Luego desde allí, no desde lo más externo que puede tener que ver con lo emocional, que puede tener que ver con lo natural, o que puede tener relación de pronto con lo ritual, lo externo, que no estoy diciendo que no importe lo externo, sino no es el motor. Lo primero que Jesús está enseñándonos es la adoración verdadera ha de partir del mismo espíritu, desde lo profundo del ser, donde Dios ha puesto todo, donde hay perfecta conexión con Dios. Muchas veces nos encontramos emotivamente afectados, o muchas veces nos encontramos en situaciones que no son tranquilas mentalmente. Entonces no estoy en capacidad de adorar a Dios. Claro que sí, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu,
es lo primero, en espíritu, dejando que su espíritu pueda irrumpir, abrirse camino para poder adorar a Dios por encima de las circunstancias, los momentos, las emociones y cosas por el estilo. Estoy diciendo que emociones no cuentan, o de pronto estoy insinuando, pensarías tú, que lo que tiene que ver con emociones o sensaciones hay que dejarlo a un lado. No estoy diciendo eso de ninguna manera, porque David en los Salmos dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así que le está diciendo: yo también adoro a Dios con mis emociones, con mi cuerpo, con todo lo que mi alma es, pero también ha dicho primero mi corazón y mi carne. Bueno, en espíritu, la adoración verdadera no brota ni de lo emocional, ni de lo natural, ni de los recursos que podamos tener para adorar a Dios, musicales o artísticos, ni del momento mental bueno o malo, sino brota desde mi espíritu. Y es una cosa muy importante, porque eso me permite a mí tener conexión con Dios a pesar de todo, desde mi espíritu, adorando a Dios desde la realidad que Él es en mi interior. Y entonces la adoración toma un matiz diferente. Pero luego Jesús añade que también es en verdad, adorar a Dios en verdad. Y este primer lado de en verdad, porque ya te voy a decir que en espíritu y en verdad también tiene otro lado. Esta segunda parte, en verdad, está hablando de una cosa crucial en la adoración: que la expresión visible de mi adoración exprese la actitud invisible de mi espíritu. Cuando yo adoro, o mejor, adorar a Dios en verdad, significa que no estoy simplemente simulando o haciendo un performance o tratando de mostrar algo hacia afuera que no es cierto desde adentro. Adorar en verdad es adorar a Dios de tal manera que encuentro una armonía entre lo que expreso hacia afuera y lo que brota desde adentro. Unas manos levantadas a Dios así, ¿son importantes? Por supuesto que sí, pero lo son en la medida que reflejen mi altar interno levantando manos a Dios. Una expresión de adoración para Dios poética, en canción, en movimiento, en pintura o en oración, ¿cuenta? Una frase hermosa o una palabra que suene correcta, ¿cuenta? Bueno, la palabra cuenta, el movimiento cuenta, el pincel cuenta, la melodía cuenta, pero siempre y cuando estén diciendo la verdad de lo profundo, estén reflejando lo que yo realmente quiero decir y no simplemente hacer una puesta en escena. ¿Tú recuerdas cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos: miren, ustedes cuando oren no sean como los hipócritas, que ellos aman el ser vistos? Su motivo para sus palabras y sus oraciones no era real, era una expresión que buscaba el aplauso de los que estaban por allí. Una de las cosas que Dios realmente aborrece es la pretensión, el mostrar lo que no es cierto, el lucir simplemente cuando eso no está expresando la verdad de lo que está dentro. Así que la primera cara de adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con mi adoración. No brota de mis sentimientos o emociones esencialmente, aunque las toca y las involucra. Brota desde mi espíritu, que está en continua armonía con Dios, porque ha sido renacido por causa del nuevo nacimiento. Entonces, desde allí, en cualquier momento, en cualquier lugar, yo puedo hacer clic con Dios. Y esa es brotando desde mi espíritu, mi adoración entonces encuentra un camino para conectarse con Dios, para conectarme con Dios. Pero esa adoración va acompañada de la práctica de una adoración en verdad, es decir, una adoración que expresa la verdad de mi interior, un altar exterior que dice lo mismo que mi altar interior, una palabra hacia afuera que dice lo que es verdad desde mi corazón. Bueno, pero también hay otra cara de en espíritu y en verdad. Y esa otra cara también es muy interesante y de la cual se puede explorar muchísimo. Adorar en espíritu tiene que ver con comprender que el mejor director de adoración que existe entre nosotros, sobre todo cuando estamos juntos,
es el Espíritu de Dios mismo. Sí, así como suena. Si tú miras todo el relato de Éxodo 34, encuentras algo fantástico. Encuentras un vínculo de la presencia de Dios manifestándose a Moisés de una forma increíble, pero la misma presencia proclamando el nombre de Dios. Es increíble esto. Dios mismo pasa delante de Moisés proclamando su nombre y el ambiente estalla en presencia de Dios. Una de las cosas que nosotros amamos en Sobredosis y en todos nuestros ministerios es lo que llamamos adoración profética, que entre otras cosas tiene que ver con ser una adoración guiada por el Espíritu Santo, una adoración que busca momentos donde cielo y tierra de verdad se juntan. Adorar en espíritu es permitir también que el Espíritu Santo nos guíe, en especial cuando estamos juntos, y nos inspire y nos diga por dónde ir, qué cantar, qué no cantar, qué decir, qué no decir, cuál melodía hacer, cuál no, cuál sonido hacer, cuál no, cuál movimiento hacer, cuál oración levantar. Esto es fantástico. Cuando entendemos que el Espíritu Santo es el mejor director de adoración, entramos en una posibilidad de adoración increíblemente gloriosa. Y la otra cara entonces de adorar en verdad, ¿cuál es? Bueno, una adoración que en sus formas sea bíblica, una adoración que en sus maneras sea escritural. Yo recuerdo años atrás cuando horas invertíamos de tiempo buscando en los salmos ese modelo de adoración. De hecho, tú vas a oír, o ya lo habrás hecho, que en el hebreo antiguo hay 7 palabras diferentes que traducen alabanza. Y cada una de ellas tiene implicaciones distintas, expresiones distintas. Necesitamos encontrar cuáles son los modelos de adoración de los que la Biblia nos habla. Lanzar las manos al cielo, aplaudir, girar, volverse loco. Todas esas son cosas que tienen que ver con las 7 palabras de las que te hablo. Así que adorar en verdad también implica adorar de acuerdo con el modelo de la Escritura, adorar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, adorar involucrando los dichos de Dios en nuestra adoración. Bueno, este segundo mini bloque de esta masterclass entonces busca una cosa. Ese diálogo de Jesús con la samaritana fue realmente muy impactante. El corazón de todo el capítulo 4 de Juan está aquí. Cuando Jesús le dice, mira, te voy a contar a ti un gran secreto. El gran secreto es que la adoración va a cambiar. La adoración se va a volver una cosa distinta y va a dejar de ser ritual y de obedecer a un lugar y a un momento y solamente a manifestaciones aprendidas. La adoración al Padre se hará en espíritu y en verdad, porque adoradores así son los que el Padre busca. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Número 1, adorar desde mi espíritu y adorar en armonía, teniendo armonía entre mi altar exterior y el interior, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué más es adorar en espíritu y en verdad? Es dejar que el Espíritu de Dios sea el principal director de alabanza y adorar de forma escritural o involucrando los dichos de Dios en nuestra adoración. Bueno, vamos a cerrar este segundo mini bloque aquí y vamos con uno más en esta masterclass introductoria de adoración. Y en este tercer bloque final de esta masterclass, quiero que nos devolvamos juntos a mirar un poco más qué es la adoración. Hace un momento te dije, la palabra en el griego bíblico usada, la más usada por lo menos, para hablar de adoración es la palabra proskuneo. Es una palabra muy bella. Recuerda que te lo dije. ¿Qué tiene que ver esta palabra con la adoración? Bueno, es interesante porque traduce literalmente besar. ¿Recuerdas? Así como un perrito lame la mano de su amo. Y es interesante, es el significado completo de la palabra proskuneo: acariciar, agacharse, encogerse, inclinarse ante, postrarse en homenaje, reverenciar. Esta es la palabra de donde partimos para pensar en lo que adoración es. Por eso nos apartamos de esas maneras de entender la adoración
como un ritmo, como una melodía, como un cierto tipo de música. Recuerda que hemos dicho que la adoración tiene todo que ver con el nivel de profundidad con el cual tenemos un encuentro con Dios. Incluso eso aparece como permeando todo el relato de Juan capítulo 4, cuyo centro, como acabamos de verlo, fue esa famosa declaración de Jesús. Pero todo el contexto que tú ves es una manera de describir lo que la adoración irradia, la adoración de la que Jesús habló, lo que irradia, lo que produce, desde el principio hasta el final. Mira, por ejemplo, comienza hablando de un Jesús que tiene sed. Dios tiene sed de algo que yo puedo darle. Pero luego esta mujer le dice, bueno, tú no debes pedirme a mí, yo soy samaritana. Y entonces Jesús le devuelve el asunto y le dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías y te daría agua viva. Y ahora ella le dice, dame de esa agua. Y empieza todo este diálogo que implica, está trayendo lo que es ser refrescado, está trayendo lo que es encontrar descanso. Además, luego Jesús penetra en lo profundo de su vida, ya no solamente en lo superficial, ni tampoco en lo teológico del tema, y es cuando le habla de los famosos 5 maridos. Está describiendo a una mujer que tenía un gran vacío que estaba llenando de la manera incorrecta, pero luego aterrizan en el concepto teológico. Y mira entonces cómo la adoración permea lo que tiene que ver con descanso, permea lo que tiene que ver con saciarse, implica o nos abre un brazo hacia lo que tiene que ver con lo profético, penetrando a lo profundo del alma del adorador o de la persona necesitada y trayéndole sanidad, cura para su alma, como dirían los brasileros. Es increíble. Y cómo la mujer samaritana termina convirtiéndose en una poderosa evangelizadora. De una forma sencilla, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ok, adoración es algo crucial. Ya te dije también que la adoración se teje en la vida de las personas, porque las 4 claves que te acabo de compartir que el Señor me enseñó, están tejidas en la vida de las personas. Las 4 claves para poder distinguir a qué o a quién adoramos, aquello a lo que le doy el crédito, aquello a lo que le doy atención, aquello a lo que le doy mi tiempo, aquello a lo que le doy mis recursos, mi dinero. Y eso está tejido en todo lo que hacemos. Y una cosa interesante que te puedo anticipar de todo lo que de pronto se hablará sobre este tema, es que un patrón en la Biblia crucial en toda la Biblia es que el adorador se hace semejante al ser que adora. Así que la mejor manera de descubrir a quién se adora es simplemente viendo cómo se vive, entendiendo cómo se vive. La manera como se vive, el ambiente en que se vive, dice en mucho a qué o a quién se está adorando. Y eso aplica para personas, aplica para comunidades, aplica para naciones completas. Ok, ¿qué quiero hacer entonces en este último bloque con tu compañía? Quiero mostrarte otras caras, otras formas, otras perspectivas de lo que la adoración es. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ven conmigo. Una primera, que la adoración es una actitud. Yo recuerdo al apóstol Randy McMillan que nos enseñó hace muchos años que la actitud también era una palabra de posición en aeronavegación y que tenía que ver con la posición de las alas. ¿Te has dado cuenta que todo el asunto de la sustentación es la clave de que enormes moles increíblemente pesadas puedan remontarse en los aires sin problema? Bueno, actitud. La actitud describe mi posición frente a algo o frente a alguien. De hecho, es más que interesante que hablando de navegación, ya no aeronavegación, es posible para una embarcación de velas avanzar con el viento en contra, todo dependiendo de la posición de sus velas. La adoración es una actitud, es una posición entonces que tiene que ver con estar orientados hacia Dios de manera radical. En Éxodo 33, un capítulo de la Biblia memorable, al principio se nos dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y eso me impresionó mucho, por muchas razones que no vienen al caso en esta masterclass.
pero una que aprendí: Dios deja ver su rostro o le deja ver su rostro, con lo que eso puede implicar. Dios le deja ver su rostro a aquel quien a su vez le ha dejado a Dios ver el suyo. Aquí hay una belleza increíble, por lo menos para mí, que he tratado de dejar que penetre en mi alma desde hace años cuando lo entendí, que tiene que ver con ser genuinos en la fe, que tiene que ver con no tener un performance, no posar, no pretender, no aparentar, que tiene que ver con la genuinidad, no sé si la palabra sea la correcta, la genuinidad en las acciones de la vida, para que Dios pueda intervenir genuinamente en ellas también, el dejarme ver como soy para que Dios me muestre su rostro. Adoración, en este caso, número uno, es una actitud, pero también la adoración es una intimidad, y estamos hablando aquí de cercanía que nos permite entrar en un nivel con Dios semejante al que tienen esposo y esposa. El Señor Jesús tomó varias veces, o mejor, la Biblia en general, el Nuevo Testamento en general, toma la referencia de Jesús y la iglesia y la pone a la luz de el hombre y la mujer que son casados, el esposo y la esposa. De hecho, la Biblia narra en el libro de Apocalipsis, o nos anticipa, un gran desposorio, Jesús y la iglesia. Luego está diciendo claramente que hay niveles de intimidad a los que Dios nos llama, y eso es la adoración, una intimidad. En esa intimidad intercambiamos cosas, y de eso te hablaré en unos momentos, pero quiero decirte algo: los mecanismos que usemos pueden ser muy diversos, pero la adoración es un gran recurso para poder entrar en espacios y en momentos de intimidad con Dios. Y una cosa yo he aprendido de lo que sucede cuando nos volvemos buscadores de Dios. La Biblia dice en la carta a los Hebreos: es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y literalmente allí la expresión es que Dios paga un salario a quien le busca, que hay un salario, una recompensa literal por buscarlo. ¿A qué se refiere esa recompensa? ¿Será riqueza? ¿Será fama? ¿Serán honores humanos? No realmente. Esa riqueza es más Dios. La recompensa a la búsqueda de Dios que Él me da es más Él en mí, más conciencia suya, más realidad de Él, más manifestación genuina en nuestras vidas. Así que la adoración es una intimidad. Pero hay algo más que es la adoración. La adoración también es una experiencia. Yo me refiero a momentos, espacios donde realmente experimentamos a Dios. David decía en los Salmos: gustad y ved que el Señor es bueno. Gusten y vean que el Señor es bueno. Así que está hablando de unos momentos en los cuales Dios se hace muy cierto, muy real, no solamente en el ámbito de mi mundo interior, sino exterior también, afectando todo lo que de pronto me afecta a mí, cambiando cosas, haciendo que el ambiente se convierta en una cosa diferente, en fin. Pero el tema de la experiencia no debería dejarse de lado en cuanto a la adoración, y la adoración no debería ser tampoco como un espacio que pasa inédito sobre nosotros, donde simplemente cantamos o decimos un par de cosas sin mucho fondo. Si adoramos en espíritu y en verdad, una de las cosas que va a suceder es que a algún nivel vamos a entrar en la experiencia de la adoración, en el estar envueltos en lo que nuestra adoración provoca también, relativo a la expresión de la presencia de Dios para nosotros. Mucho que decir de todo esto, pero no es el caso hoy. La adoración también tiene otra manera de verse. La adoración es una demostración. Es notable que cuando en Génesis capítulo 22 Abraham subió al monte a sacrificar a su hijo, lo que él describió, o la manera como él describió lo que estaba haciendo es: el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Así que la adoración tiene otra implicación para nosotros, la implicación de la demostración.
la implicación de la entrega, la implicación de la renuncia, del sometimiento completo, del rendirse por completo. Pues bien, en ese espacio de demostración, de obediencia, de entrega, es donde Dios nos va a impartir de lo suyo para poder nosotros entregar lo nuestro, o al tiempo que nosotros entregamos lo nuestro. De la forma como tú habrás oído tantas veces que pasó con Isaac, que Dios impidió por completo que Abraham pusiera su mano sobre su hijo, entre otras razones, porque quizá Dios también le estaba mostrando a Abraham: yo no soy como los dioses que tú conociste en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Yo no soy un Dios que demanda la sangre de sus hijos. Por eso lo llevó al extremo para poder decirle, puede ser otra de las formas de ver esto, lo lleva a ese punto para decirle: no soy esa clase de Dios. Pero al momento de llegar al sometimiento radical, algo profundo pasó en la vida de Abraham, y seguro también algo en la vida de Isaac, porque siempre hablamos de Abraham como el que entrega a su hijo, y eso, déjame decirte, evidentemente es algo de marca mayor, pero en ninguna parte, por decirlo de forma jocosa, en ninguna parte dice la Biblia que Abraham tuvo que emprender una persecución furiosa, porque Isaac se dio cuenta. Isaac dijo: ok, hay leña, hay todo, ¿y dónde está el carnero? ¿Dónde está el cordero? En algún momento este muchacho se dio cuenta que él era, y no se narra en ningún momento que él huyó despavorido. Así que dime tú, si no solamente fue un acto de amor de Abraham, sino también un acto de amor de Isaac. La adoración es una demostración, pero algo más que es la adoración, es una dimensión. Cuando nosotros entramos a espacios de adoración, digamos que podemos acceder, como que nos introducimos en el ambiente de eternidad, donde inclusive el tiempo se relativiza y donde las cosas parecen ser completamente diferentes, y donde ciertas como transformaciones internas suceden que pueden llegar a ser inexplicables para nosotros. La dimensión de Dios. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como Dios es espíritu, entonces nosotros nos metemos en una dimensión distinta, donde oímos diferente, donde entendemos diferente y donde pasan cosas de manera diferente también. Cada una de estas cosas tienen tanto que decir, pero no es del caso hoy. Quiero llevarte a una más, que es tal vez la última, pero que tiene varias caras también. Esta es muy importante. La adoración es un intercambio, un gran intercambio. Si tú revisas el capítulo 4 de Lucas, vas a encontrar todo lo que tiene que ver con el relato de la tentación de Jesús. Y como lo dije hace un rato, vas a encontrar que el clímax de la tentación giró en torno a adoración, dejando claramente ver que en la adoración hay una clase de intercambio. El diablo le dijo a Jesús, más o menos, esto lo digo en mis palabras: no tienes que ofrecerte de ninguna manera, no tienes que sufrir para nada, simplemente póstrate y adórame, y el poder que yo tengo va a ser tuyo entonces. Toda esta gloria va a ser tuya. Es cuando Jesús respondió, como recordarás al inicio de nuestra masterclass: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él solo servirás. Pues bien, en ese relato de Lucas capítulo 4, vamos a encontrar estos intercambios. ¿Cuáles son? Son 3 intercambios para que los lleves contigo. 3 grandes intercambios que se dan siempre que adoro y frente a aquello que adoro. El primero de ellos, hay un intercambio de gobierno. ¿A qué me refiero? Grábate eso en tu corazón. Yo soy gobernado por aquello que adoro. Soy gobernado por aquello que adoro, aquello ante lo cual yo me postro. Es que en realidad todo lo que me rodea, mi entorno, se convierte en una expresión de aquello a lo cual yo le entrego gobierno a través de mi adoración. También tiene otra forma de verse apasionante. Recuerdo al apóstol Ronnie Chávez un día soltar esta perla espectacular que jamás olvidé. Él decía que en un momento de esos de intensos con Dios, él había recibido esta palabra del Espíritu Santo. La palabra era:
yo te doy autoridad, yo te doy gobierno sobre todo aquello ante lo cual tú no te has postrado. Qué poderosa esa frase, no la olvidé nunca. La dijo en un momento dado y no la olvidé nunca. Te doy gobierno, autoridad sobre todo aquello ante lo cual tú no te has postrado. En la adoración hay un intercambio de gobierno, pero no es el único. El punto aquí es que mi realidad, la cotidianidad inclusive, o mucho de ella y mucho de mi ambiente normal, es la expresión del gobierno de mi adoración, el gobierno que mi adoración produce. Pero hay un segundo intercambio. El segundo intercambio es el intercambio de poder. Sí, señores, hay un intercambio de poder allí. ¿A qué me refiero? Escúchame muy bien. De aquello que yo adoro, recibo poder para obrar de acuerdo con su misma naturaleza y en la dirección de su intención. Óyeme esto, por favor. De aquello que adoro, recibo poder para hacer su imagen, su parecido. Esto es muy serio, porque con Dios, adorando a Dios, las implicaciones todas son positivas. Pero ya te dije que puede haber versiones de adoración que evidentemente no van hacia Dios. Recibo poder para obrar de acuerdo con la misma naturaleza y la dirección de la intención de aquello que yo adoro. Pero hay una que me queda a mí que tengo que decirte también. La adoración, un último intercambio, es un intercambio de sustento. Sustento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que yo soy sustentado por aquello que adoro, sostenido, alimentado. Te lo voy a decir en palabras sencillas. Aquello que adoro se vierte sobre mí. Aquello que adoro se posa sobre mí. Aquello que adoro se expresa a través de mí. Y aquello que adoro me alimenta. ¿Tú recuerdas en la parábola de Lucas 15 lo que se decía del muchacho que se había ido de la casa del padre, su estado final, que quería alimentarse de la comida de los cerdos? Es una ilustración muy fuerte de Jesús, utilizando una de las cosas más aborrecibles para un judío, los cerdos. Está hablando de un intercambio y cercanía con demonios mismos. Y una cosa tristísima, este muchacho, este joven apartado por completo de la casa de su padre, siendo alimentado con la comida de demonios. Así que el tema de adoración es un tema muy serio. Todo lo que tiene que ver con adoración nos introduce en un ámbito necesariamente espiritual. La adoración que se expresa en las 4 formas que te dije, ¿a qué le doy el crédito? ¿A qué le doy atención? ¿A qué le doy tiempo? ¿A qué le doy recursos o dinero? Siempre me introducirá, aún de la forma más inocente, en un ámbito espiritual. Y ese ámbito espiritual, porque la adoración es un camino de conexión espiritual. Y de alguna manera hay una especie de perversión con ese adorar a Dios en espíritu y en verdad que puede darse en adoración a demonios mismos que de pronto no pensamos que lo sean. El punto es que terminamos en un intercambio de sustento, de gobierno y de poder con todo lo que esto significa. Ok, creo que así estamos llegando al cierre de esta masterclass. Adoración, un gran tema. Creo que está siendo claro para ti que no puede reducirse esto a una melodía o a una armonía o a una letra, sino que hay mucho más detrás de todo esto. Implicaciones, expresiones, todo lo que hemos hablado en esta clase. Espero que, como todos aquellos que son parte de Revelant y de Sobredosis, que entiendas por qué entonces para nosotros, en la práctica personal y comunitaria, la adoración es tan importante, porque es la matriz desde donde surge todo aquello que buscamos, de presencia de Dios, de manifestación de Dios, de acciones de Dios, de transformación de Dios, de realidades de Dios. Y creo que esta fase introductoria te puede dar al menos una pequeña idea
de todo lo que es importante para nosotros y de sus razones. Muchísimas gracias, mi abrazo para ti y muy listo para todo lo que vendrá en este bloque de Revelant. Bendiciones.